70 años de peronismo, 70 años de populismo, dicen algunos, 70 años que arrastramos estos problemas, dicen funcionarios del actual gobierno nacional. Caso Guillermo Dietrich, hace apenas un par de jornadas, en la señal de Todo Noticias. 70 años, y tarde o temprano esto iba a explotar, dijo el ministro Dietrich. En ese caso estaba refiriéndose al tema del gas en 24 cuotas, esto que finalmente el gobierno nacional decidió dar marcha atrás. Son dificultades que la Argentina arrastra hace 70 años, y los problemas que heredamos del gobierno anterior eran mayores de los que creíamos. Esto dijo Guillermo Dietrich, el actual ministro de Transporte, insisto, en la señal de Todo Noticias. 70 años de peronismo, dicen aquellos que hoy adhieren a las políticas y los lineamientos ideológicos de este gobierno nacional. Bien, vamos a ver. ¿Realmente hubo 70 años de peronismo? ¿Hubo 70 años de populismo, si se quiere? Arranquemos el análisis desde el punto de vista directamente de las fechas y el punto de vista político. ¿Quién condujo los destinos de la nación argentina durante los últimos 70 años? Bien, peronismo, sí, desde 1946, precisamente desde el 4 de junio cuando asume Juan Perón, hasta el 16 de septiembre del año 1955. Esto nos da 9 años y 3 meses de Juan Perón. ¿Cómo terminó aquello? Seguramente si leyeron un poco de historia o si lo vivieron aquellos que tengan algunos años más, recordarán. 16 de septiembre de 1955, golpe de Estado, revolución, entre comillas, libertadora, y un gobierno militar, primero de Lonardi, luego de Aramburu, que duró hasta el año 1958. 2 años y 7 meses, para ser más precisos. 1958, entonces, se termina el gobierno militar, se proscribe al peronismo, vale la pena aclararlo, me parece, en este contexto y en el marco de esto que estoy charlando. 1958, gobierno de la Unión Cívica Radical intransigente. Presidencia primero de Arturo Frondizi y luego de José María Guido. UCR, ¿escuchó? No era el peronismo. Desde el 55 ni hasta el 1963 estuvo el peronismo. 5 años y 5 meses de gobierno de la Unión Cívica Radical a través de Frondizi y de José María Guido. Bueno, ahí hay otro golpe donde nuevamente quien gana las elecciones es la Unión Cívica Radical. A ver, el radicalismo gobernó con Frondizi, luego viene Guido, luego vuelve la Unión Cívica Radical. 1963, presidencia de Arturo Illia, 2 años y 8 meses duró aquello. 1966, golpe de Estado, nuevamente. Va siguiendo la línea, yo no veo gobiernos peronistas en este periodo. 1966, larga dictadura militar que arrancó con Juan Carlos Onganía, que siguió con Marcelo Levingston, que terminó con Agustín Lanusse, 6 años y 11 meses, hasta 1973. Repaso entonces, desde 1955 hasta 1973 no hubo peronismo alguno, de hecho estaba proscripto, Perón estaba en España, etcétera. Finaliza aquella dictadura que arrancó en 1966 y ahí sí, vuelve el peronismo, vuelve inclusive el propio Perón. Bueno, primero la presidencia de Cámpora, luego con el regreso de Perón, él asume el poder, luego fallece Juan Domingo Perón y quien toma la conducción del Ejecutivo Nacional es Isabel Perón. 2 años y 10 meses. Sí, hubo peronismo. Sí, 2 años y 10 meses, desde el 25 de mayo de 1973 hasta el 24 de marzo de 1976, porque esto, y ya lo tenemos mucho más fresco, es la página más lamentable, más trágica y más negra de nuestra historia. Arranca el 24 de marzo de 1976 con el gobierno militar, presidencias de Videla, primero, de Viola, después de Galtieri, de Viñones, 6 años y 9 meses de la más cruenta dictadura cívico-militar
que hemos tenido en nuestra historia argentina, miles de muertos y otros tantos miles desaparecidos aún al día de hoy, gente que todavía busca su identidad. ¿Vuelve el peronismo una vez que cae el gobierno de facto? No, por supuesto. Recordarán que la presidencia, a partir de 1983, y legítimamente vía elecciones sin proscripciones, las gana el doctor Raúl Alfonsín. Y todo termina en 1989. 1989, recuerdan la hiperinflación, la caída de Alfonsín, la salida anticipada, y ahí sí, viene un peronista. Un peronista que no le gusta mucho a buena parte del peronismo, porque las políticas lejos estuvieron quizás de la justicia social y otras banderas que enarbolaba Juan Domingo Perón allá por 1946 y 1955. La presidencia de Carlos Saúl Menem, sí, esta fue larga, 10 años y 5 meses. Hasta 1999, cuando quien asume es Fernando de la Rúa, ganándole aquella elección a Eduardo Duhalde, pero duró 2 años nomás el gobierno de la Alianza, de la Unión Cívica Radical y aliados. Aquí no hubo peronismo. Luego viene lo del 2001, Rodríguez Sá, Puerta, Duhalde, etcétera. La transición la termina Duhalde cuando se llama elecciones, y luego de bajarse del balotaje el expresidente Carlos Saúl Menem, quien asume es Néstor Carlos Kirchner aquel 25 de mayo del 2003. Lo sucede su esposa Cristina Fernández de Kirchner en el año 2007 y hasta el 10 de diciembre de 2015. 12 años y 6 meses en total. Desde el 10 de diciembre de 2015 estamos bajo el gobierno de Cambiemos, del PRO, Unión Cívica Radical y otros aliados. Saquemos algunas conclusiones del repaso histórico que acabo de hacer. El peronismo gobernó durante 35 años de los últimos 75, sumando al periodo menemista, que como decía tuvo una fuerte impronta neoliberal y se alejó de varias de las banderas del justicialismo. Hubo 40 años de gobiernos no peronistas. Esto es un 54% de todo el periodo. 40 años de gobiernos no peronistas, sumando los gobiernos del radicalismo, cuando estaba proscripto el peronismo, los 2 años de Fernando de la Rúa, y los gobiernos de facto, los gobiernos de los militares. Inclusive si alguno quiere excluir el periodo de Carlos Menem, el peronismo propiamente dicho habría gobernado 25 años de los últimos 75. Los gobiernos de ideología liberal o neoliberal suman 29 años, es decir, el 38% de todo el periodo. Gobiernos militares y menemismo estamos contando en este caso, dejando fuera los gobiernos de la UCR en todas sus variantes. ¿Puede tener alguna responsabilidad el peronismo en la crisis que hoy vivimos? Puede tenerla. Pero que ha gobernado en los últimos 70 años es una falacia en una construcción del sentido común que se ha realizado, creo yo, desde las propias cúpulas de quienes hoy gobiernan el país, porque saben que tienen buena recepción y un buen eco en lo que es su núcleo duro de votantes. Ahora bien, se habla de los 70 años de peronismo como los responsables también de la crisis justamente económica que hoy vivimos. Que la devaluación y que la inflación son dificultades que la Argentina arrastra hace 70 años. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Bueno, cabe destacar, primero, que de haber crecido, y esto lo dice Daniel Steingart, por eso lo cito, de haber crecido entre el periodo que va hasta el año 2015, como lo hicimos entre 1945 y 1975, es decir, sumando peronismo, algunos gobiernos de facto y los gobiernos del radicalismo cuando el peronismo estaba proscripto, hoy tendríamos el PBI per cápita de países como Italia o España, por ejemplo, si hubiésemos crecido como en aquellos años. Por otro lado, muchos tienen esta sensación de que la época de oro de la Argentina fue en el auge del modelo agroexportador a principios del siglo pasado, que fue consecuencia de varios fenómenos transitorios.
nuevas tierras que se incorporaron a la explotación productiva, guerras en Europa, y aquí teníamos paz, lo cual nos daba otro marco, otro contexto, y además un modelo, aquel agroexportador, el del auge, insisto, primeras décadas del siglo pasado, que era muy excluyente en el plano social, en el plano político, recuerden, ni las mujeres votaban, y en el plano económico también. Las condiciones de vida eran pésimas para las mayorías populares, por más pintorescos que nos parezcan hoy los conventillos y demás. Una realidad que lejos estaba de ser la de un país en plenitud en todas sus capas o en todas sus clases sociales. Eso que muchos hoy añoran, volver a el año 1920, época en que se reprimía a los obreros, se mataba directamente a los anarquistas, se mandaba gente en cana al sur por hacer protestas, bueno. El centenario de la patria, inclusive, en 1910, se había festejado con el encarcelamiento de sindicalistas y la deportación de alrededor de 600 trabajadores. Cuestión social que no mejoró en los años siguientes. La represión se cobró la vida de cientos de obreros. Bien, en el plano económico, decía entonces, y vamos a meternos un poco más directamente en lo que es el retorno de la democracia. ¿Cuánto creció el PBI, el Producto Bruto Interno, que es la suma de todos los bienes y servicios que se producen en el país durante un periodo, desde el retorno de la democracia? Para no irnos tan atrás, porque esto se va a hacer muy largo. Creció un 12% en el primer año de gestión de Alfonsín, luego cayó 7%, brusco, en 1985, importante crisis cuando se implementa el Austral. Para salir de esto, el año siguiente se crece 7,1%, en el 87 se crece 2,5%, en el 88 y 89, años de crisis, hiperinflación, se cae promedio 8% en ambos años. 1990 se cae 1,3%. En el 91, con la convertibilidad que se implementa en abril de aquel año, la economía argentina, o el PBI en este caso, creció 10,5%. En el 92 creció 10,2% positivo. 6,3 en el 93, 5,8 en el 94, cae en el 95, también hubo ahí una crisis internacional, 2,8%, sube de nuevo en el 96, 4%, sube en el 97, 8,1%, sube en el 98, 3,8%. Cabe destacar, sí, que estos crecimientos de los años 90 fueron a cambio de un gran endeudamiento nacional para sostener la convertibilidad del 1 a 1, y una década en la que la deuda externa aumentó un 123%. Cae en el 99 3,4%, cae en el primer año de gestión de la Rúa el PBI per cápita 0,5%, cae en el 2001 4,5%, todo esto negativo, corralito, helicóptero, miseria. Cae 10,9% en el primer año de gestión de Eduardo Duhalde con el fin del 1 a 1 y las cifras de pobreza exorbitantes. Y en el año 2003 asume Néstor Kirchner y Argentina crece 8,8% en su PBI, 9% en el 2004, 9,2% en el año 2005, primer tramo del desendeudamiento de la Argentina, 8,4% positivo en el año 2006, 8,6% positivo en el año 2007, 3,1% positivo en el primer año de gestión de Cristina Fernández de Kirchner, 2008, que a pesar de haber crecido, recordarán que fue un año caótico, el año del lockout patronal, el paro del campo y una crisis galopante a nivel mundial, la más grande desde el crack de Wall Street. Por eso en 2009 Argentina crece solamente 0,1%, pero crece en su PBI. 9,1% cerró el 2010, buen año. 8,6% el 2011, otro buen año. 2012 tiene una caída, pero no cae en PBI, con un 0,9% positivo. 2013, 3,1% positivo. 2014, año también de una pérdida importante de poder adquisitivo por inflación. Me refiero a los asalariados. 0,5% nomás se creció. 2,6% se creció
en PBI en el último año de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, reconocido por el gobierno de Mauricio Macri. Desde 2003 a 2015 se dio el crecimiento más grande y sostenido de la historia argentina, inclusive mayor al de la época del propio Juan Domingo Perón. En 2016, con Cambiemos, la Argentina entró en recesión tras 12 años de crecimiento ininterrumpido. En 2017, sí, el año pasado, el año electoral, ¿se acuerdan? Ahí sí volvimos a crecer, 2,8% positivo, pero al igual que en la década del 90, impulsado por el descomunal endeudamiento que tomó este gobierno y que llevó a que este año directamente el mercado de capitales diga se cortó el chorro, no le prestamos más porque no sabemos si nos lo van a devolver y Argentina tenga que volver al Fondo Monetario Internacional. ¿Son los 70 años de peronismo los responsables de esto que hoy estamos viviendo todos y cada uno de nosotros y los que puedan estar escuchando esto en este momento? Argentina este año es el segundo país del mundo con mayor caída del PBI hasta el momento. Según la estimación del FMI, la economía argentina va a caer 2,6%. ¿Por debajo de quién? De Venezuela, que según el FMI se va a desplomar 18%. El contexto internacional no parece ser el responsable o no tener el peso que el gobierno le adjudica en medio de un mundo que además está creciendo. 70 años de peronismo, no, ni en lo político ni en lo económico.